Silencio. Vamos a decir palabras muy importantes. Frente de izquierda, patrones a la mierda. Frente de izquierda, patrones a la mierda. Bueno, compañeras, Luca, compañeras, compañeros, bueno, finalmente, en primer lugar vamos a decir que para el Frente de Izquierda corresponde con esta militancia que lo dio todo, con esta militancia de trabajadores que iban a trabajar y luego terminaban con una campaña electoral el día, yendo a algún lugar a conquistar el voto de un laburante, de un estudiante, de una jubilada o jubilado, luchando siempre codo a codo junto a ellos. Así que, en primer lugar, el haber podido ingresar una banca en esta elección es realmente un merecimiento de toda la militancia del Frente de Izquierda Unidad, que la peleó muy fuertemente. En segundo lugar, que obviamente vamos a usar esa banca como lo venimos haciendo desde que tenemos presencia en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que es poner al servicio de la clase trabajadora de la Ciudad de Buenos Aires esas bancas, y para finalmente contrarrestar a una ciudad que está entregada por toda la clase política gobernante a los negociados de ciertos grupos económicos que se beneficiaron durante todos estos años de macrismo y con los cuales han colaborado muy fuertemente aquellos que cogobernaron desde la propia legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como ha ocurrido en todos estos años con los votos de la coalición cívica, del radicalismo, del Partido Justicialista. Se logró en esta ciudad entregar, por ejemplo, las tierras públicas a los especuladores inmobiliarios. Con los votos de ellos le entregaron a Macri la reforma educativa, le entregaron a Macri esta reforma de la educación emocional, que es un escándalo, con la cual han reemplazado la educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires. Con los votos del radicalismo, del PRO, lograron frenar el pase a la carrera profesional de la enfermería, y así podríamos seguir con todas las colaboraciones que tuvo el gobierno de Macri para llegar hasta acá. Pero sin lugar a dudas, en esta elección, por un lado, el gran derrotado de la elección es Mauricio Macri, es el espacio del PRO que apenas alcanza el 15% de los votos, y me parece que es un dato muy importante para marcar en un escenario donde la derecha de la mano de Manuel Adorni gana el distrito. Y en este punto creo que desde el Frente de Izquierda tenemos que ser muy correctos en cómo analizamos la situación. Primero, porque queremos tenderle un puente a todos aquellos que no han ido a votar, porque obviamente el dato más importante quizás es el registro de que fue a votar solamente el 53% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Somos un distrito en el cual el promedio de votación alcanza el 70% en las últimas elecciones. Interpretar el no voto no hay que hacerlo de manera irresponsable. Quiero decir, la gente no fue a votar por cuestiones absolutamente diversas, pero sin lugar a dudas no había un atractivo en el conjunto de las listas que se estaban presentando, sea por el enojo de un sector de la población con una gestión dramática de parte de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, con una gestión que acompañó durante este año y medio a Milei de forma absolutamente entregada, sin ningún tipo de miramiento. El macrismo apoyó toda la gestión de Javier Milei en el Congreso de la Nación y en todo el país. Y creo realmente que este es un aspecto de algunos de los sectores que pudieron no llegar a ir a votar. Habrá otros que no fueron a votar por descontentos que son menos derechistas, vamos a decir, pero que sin lugar a dudas veremos en el correr de la lucha política que tenemos por delante cómo los abordamos y cómo desde la izquierda
logramos finalmente el objetivo que queremos, que es que la población frustrada con los que han gobernado siempre y que hundieron este país y lo llevaron a la miseria, finalmente se sumen a la izquierda y realmente puedan sumar en la participación callejera y en las elecciones a una alternativa por izquierda a esta realidad que se está viviendo. Creo que estos son aspectos importantes de esta elección. Y lo digo de esta manera porque realmente ganamos una banca, teníamos el objetivo de ir por 2 bancas en esta elección, lo sabe todo el mundo, lo proclamamos en toda la campaña electoral y obviamente queremos matizar el hecho de que llegamos hasta acá, pero ahora tenemos un enorme desafío político para lograr conquistar a toda una parte de la ciudad de Buenos Aires que entra en un debate obligatorio para enfrentar a Manuel Adorni y el triunfo de La Libertad Avanza en el distrito. Ahora bien, ¿con qué fuerzas se va a llevar adelante esta batalla política? Porque acá otro de los grandes fracasos de la elección ha sido, sin lugar a dudas, el resultado de la agrupación municipalista que quiso armar Leandro Santoro, ocultando absolutamente las características de una lista armada, ni más ni menos por el armador del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos. Quisieron lavarla de contenido a esta lista y finalmente presentarse como una alternativa municipal, sin meterse, tratando de no nacionalizar y ese tipo de cosas. Ahora ocurre lo siguiente, vamos a tener que invitar a los votantes de Santoro, a la población de la Ciudad de Buenos Aires, a reflexionar por qué llevó adelante el Partido Justicialista esta modalidad de campaña a través de la candidatura de Leandro Santoro. Y esta modalidad de campaña se condice con una ausencia de voluntad absoluta para enfrentar a la derecha en el país y en la ciudad. Quisieron llevar adelante una fisonomía que les permitiera mantener los negocios que de manera conjunta entre el señor Juan Manuel Olmos y Angelici han dominado la ciudad de Buenos Aires en los últimos 18 años. Así conformaron el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora le va a dar un golpe a decenas de trabajadores que han llevado sus problemáticas al campo de la justicia laboral y que la Corte Suprema le permitió ahora que llegue al Tribunal Superior de Justicia y van a fallar en contra de los laburantes y a favor de los empresarios que actúan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es Juan Manuel Olmos, el que ocupaba el puesto número 11 de las listas de Santoro. Ahí van a estar aquellos que entregaron la enfermería para que no ingresaran a la carrera profesional y que hoy están impulsando la disgregación absoluta de la carrera profesional en el ámbito de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Claudia Negri va a entrar a la legislatura de la ciudad. ¿Cómo va a actuar? ¿Siendo cómplice de los negocios de Macri o se va a oponer y va a enfrentar esta oleada que entre el macrismo y la Libertad Avanza derechizan aún más a nuestra ciudad? Van a acompañar, por eso se presentaron como municipalistas. Entonces, para nosotros todos estos elementos son muy importantes para razonar exactamente en qué lugar está la izquierda en esta ciudad, para mostrar que nuestras bancas en la legislatura van a seguir estando y vamos a redoblar los esfuerzos para enfrentar esta derechización de la mano de los laburantes y vamos a seguir trabajando para que se entienda muy bien lo siguiente. La lucha política de la clase obrera de la Ciudad de Buenos Aires, la lucha política de sus estudiantes, de aquellos que integran el campo de la cultura, de diferentes profesiones dentro de la ciudad, se tiene que dar de la mano del Frente de Izquierda, de la mano de la izquierda de esta ciudad y de una manera contundente en las calles, en los lugares de trabajo y en los lugares de estudio, organizándose para enfrentar esta derechización completa de todo el arco político. Dijimos en la elección, había 17 fuerzas presentándose, pero había solo 2 opciones políticas. Y creo que esto es un dato político muy importante a tener en cuenta. El desafío nuestro es hacer crecer en la población la conciencia de clase, la lucha política por el salario que es estratégica en nuestro distrito y en todo el país, y la pelea frontal para que realmente la organización sindical combativa, los centros de estudiantes combativos, sean el núcleo a partir del cual la clase trabajadora de nuestra ciudad se organiza y lucha para enfrentar esta derechización. Eso ponemos a disposición
desde el Frente de Izquierda vamos a pelear con eso, desde las bancas y en las calles también. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. Voy a decir algo más, que se me olvidó. Ninguna elección, yo soy una persona mayor, no lo he visto muchas veces, ninguna elección tuvo como protagonistas a tantos periodistas atacando las candidaturas y al Frente de Izquierda por sus posiciones frente a la defensa del pueblo palestino. Y este es un tema interesante. Es para razonar fuertemente. En las épocas electorales los periodistas hacen como esfuerzo de mostrarse, bueno, todo patean para algún lado, pero nadie le dice hija de puta o hijo de puta a un candidato, ¿verdad? Mangel creo que lo dijo cada 2 minutos. 3 veces por semana, lo tenía, se ve que pautado con la Gaia, 3 veces por semana, una puteada o algo por el estilo a mi persona en particular. Novarecio, impresionante, los agravios diciendo antisemita. ¿Ustedes vieron que se tratara de esa manera a algún otro candidato? Esto lo quiero colocar también como elemento de la propia elección. Les voy a decir una cosa, le dedicamos obviamente mi ingreso a Romina Mangel en particular. ¡Yo! Olvídense. Ahora, les quiero decir una cosa muy importante sobre este tema. Para nosotros, haber sido la fuerza política que enfrentó todas las maniobras de la narrativa sionista, se puso al hombro la defensa del pueblo palestino en medio de este momento, mientras Santoro, en julio del año pasado, en medio del genocidio, se disponía a integrar el grupo de apoyo al Estado de Israel en el Congreso de la Nación, nosotros somos la fuerza política que marchaba junto con el Comité de Solidaridad por Palestina, que defendía en todas las redes sociales al pueblo palestino y que no va a dejar de hacerlo nunca, ni por una elección, ni por nada. Así que ¡viva el pueblo palestino! ¡Abajo el Estado terrorista de Israel, compañeros! Bueno, buenas noches a todos, compañeros, compañeras. Sumado a lo que decía Vani recién, que comparto los elementos que fue planteando, contarles un dato que para mí es el más llamativo de esta elección, que solo el 15% de los electores habilitados para votar lo hicieron por él, que encabeza la lista, ¿no? Ahora, que es Manuel Adorni, es decir, del total de personas que podían votar, solo el 15% votó al ganador, que es Manuel Adorni. Entonces, evidentemente, lo que está sucediendo y lo que refleja esta elección es algo mucho más profundo, que va más allá, ¿no?, de las elecciones y que tiene que ver también con lo que se viene reflejando en los resultados provinciales en distintas provincias, donde efectivamente hay muchas personas que no han ido a votar, ¿no?, con las dos grandes coaliciones políticas de este país totalmente estalladas en 1000 pedazos y con una elección que se nacionalizó en las últimas semanas. Pues lo estuvimos viendo a Mauricio Macri recorrer todos los canales de televisión con Silvia Lospenato y a pesar de eso no logro ver acá en cuánto anda Silvia. Bueno, yo trato como Eduardo Feynman, le digo a Edu, me tomo las licencias a todo por su nombre propio, porque eso lo molesta más. Pero después vimos a Javier Milei, ¿no?, que se volcó de lleno también en la elección con Manuel Adorni, y no solo eso, el gobierno nacional tuvo un gran apoyo electoral que no es oriundo de la Argentina, que es oriundo de Estados Unidos y del FMI. No se puede enmarcar esta elección sin tener en cuenta que hace poco el gobierno nacional y sus colaboradores en el Congreso votaron un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, similar a lo que sucedió, ustedes recordarán, en el año 2018, ese apoyo electoral que hizo el fondo con el macrismo para que gane las elecciones en 2019. Pero también, retrotrayéndonos un poco a experiencias pasadas, el gobierno de Mauricio Macri, las elecciones legislativas del 2017, ustedes recordarán que hizo una gran elección también, ¿no? En ese momento todo el mundo hablaba de la hegemonía amarilla, qué sé yo, y un par de semanas después vino, ¿no?, yo no tengo la bola de cristal, ojalá la tuviese, pero después de esas elecciones vino la jornada de diciembre, ¿no?, contra la reforma previsional. Entonces creo que hay que leer los resultados de esa óptica y que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo también viendo que de las 17 listas, solo 5 conquistaron representación en la legislatura y una la del Frente de Izquierda.
Y si uno ve, sí, merece un aplauso, tal cual. Y si uno ve el resto de las listas que quedaron afuera, uno se va a dar cuenta que muchas de esas listas estuvieron sobre representadas mediáticamente. En primer lugar, yo esto lo compré especialmente porque le ganamos al Atún de Marra. En segundo lugar, también le ganamos a una candidata que hablaba de que era la cara joven, pero tenía todo el aparato de la franja morada atrás y tenía también gran parte del apoyo mediático. Bueno, en la UBA saca más votos la franja morada de lo que sacó ella acá, en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a pesar de tener, justamente, no tener espacio publicitario, a pesar de no tener justamente el apoyo mediático que tenían el resto de los candidatos, haber conquistado una banca en este contexto me parece que es muy, pero muy importante, pero que sin duda alguna, comparto lo que decía vos, Vanina, tenemos que pensar justamente cómo vamos a buscar a esas personas que el día de hoy no fueron a votar. Y yo creo que ahí los centros de estudiantes, los sindicatos tienen que jugar un rol fundamental en poner en pie asambleas para discutir qué salida vamos a tener para enfrentar esta crisis. Y yo creo que ese es el debate que tiene que tener la izquierda en este momento y creo que mañana deberíamos ir a las escuelas, a las universidades, a los lugares de laburo, a abrir esa reflexión sobre cómo, por ejemplo, cómo podemos hacer para pelear por mayores paritarias, cómo podemos hacer para mejorar el presupuesto universitario. Yo creo que esas son las cuestiones también en las que piensa la gente y que, salvo por el Frente de Izquierda, no han aparecido en los discursos de los demás candidatos. Así creo que tenemos un gran desafío por delante. Yo particularmente estoy muy contento, muy satisfecho con la campaña que hemos hecho a pulmón. Sobre todo agradecerle a los compañeros de la juventud, ¿no? Acá veo también a compañero Nico del Caño, bueno, a mi compañera Miriam Breckman, Andrea Atri, Alejandrina Barri, agradecerles personalmente, a Patricio del Corro. Así que bueno, para no aburrirlos más, yo dejo por acá. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, lo primero es agradecer a toda la militancia. Creo que lo decían recién Luca, lo decía Vanina. Esta elección fue algo claro que hubo un intento de borrar a la izquierda. O sea, por todos lados hubo un intento de que la izquierda no aparezca, que no sea esa alternativa para las y los trabajadores, y la campaña que llevamos adelante desde el Frente de Izquierda Unidad, con cada una de las actividades, la militancia logró que no nos desaparezcan, que estemos dentro de quienes entramos nuevamente a la legislatura, bancando ahí la lucha de las y de los jubilados, de las y de los trabajadores, de la juventud. Creo que eso es muy importante a tener en cuenta, porque a pesar de que lo intenten, no lo lograron, no lo van a lograr, y es la fuerza de que la izquierda es la alternativa y tenemos que seguir fortaleciéndola. Eso creo que es lo primero y lo que hay que valorar. Lo otro que es el debate que recorre ya hace semanas, porque no vamos a decir que solamente de la capital, que tiene que ver con la baja participación, la abstención de votar. Y ahí sí creo que hay una cuestión importante que tiene que ver con la apatía, con el descreimiento y que está muy relacionado con la crisis que tiene este sistema político. Un sistema político que han tenido y han intentado armar y contener desde el 2001 a esta parte y se está desarmando. Y eso también es el reflejo de que gane Milei y Adorni en la ciudad. Y es un reflejo distorsionado de esa apatía, de la no política, del no participar, del no meterse, de los otros. Y bueno, y creo que ahí sí hay una cuestión que tiene que ver cómo, desde la izquierda, yo lo decía el día del acto de cierre, el día fundamental es mañana. O sea, ¿cuál es la tarea y el desafío que tenemos justamente para interpelar a esos sectores que no creen ya en nada, que cuestionan este sistema político, las fuerzas tradicionales, para que sí plantear que la tarea la tenemos en la calle, en unidad, en organización, desde los barrios, los lugares de laburo, de las universidades, que es ahí donde tenemos que construir la fuerza para enfrentar a estos sectores. Y lo otro son los derrotados, porque acá está claro que está derrotado el PRO, luego de gobernar la ciudad casi 2 décadas, pero después el otro gran derrotado es el peronismo. Es el peronismo con este modelo de moderación, de parecerse cada vez más a la derecha, de tener un discurso cada vez más parecido al PRO,
de propuestas completamente vacías, donde no se impone para enfrentar realmente ni a Milei ni al macrismo, porque han sido socios en la ciudad y son los que le han abierto la puerta. Creo que es el otro derrotado y es lo que nosotros tenemos que mostrar, como lo hemos hecho durante toda la campaña, planteando que a la derecha no se la enfrenta con más derecha, que es lo que ha hecho el peronismo. Por eso el desafío enorme que tenemos desde la izquierda y el Frente de Izquierda Unidad es cómo logramos que nuevamente esta banca sea la voz de los sectores que hoy están luchando, porque acá no es solamente las elecciones. O sea, estamos en un momento donde hay paro por tiempo indeterminado en la provincia de Tierra del Fuego, hay sectores que están luchando acá en la ciudad, en las distintas provincias. No es solamente lo electoral, es cómo logramos poder actuar de forma conjunta, de manera unitaria, para ahí, en esos lugares donde están los sectores que quieren enfrentar este gobierno, los hagamos para de verdad terminar. La izquierda ha sido el único sector, y lo planteamos así, que somos consecuentes a la hora de enfrentar a la derecha y a la ultraderecha en la ciudad, en las legislaturas y en la calle. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir adelante, compañeras y compañeros, para fortalecer al Frente de Izquierda y para hacer de verdad una alternativa para las y los trabajadores. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Desde Izquierda Socialista, lo primero que queremos decir es darle toda la solidaridad a las familias que están enfrentando al día de hoy las inundaciones, porque toda la militancia del Frente de Izquierda Unidad no solamente estuvo haciendo campaña, sino también solidariamente ayudando a cada una de esas familias que ha perdido todo por culpa de la desidia y del abandono de todos los gobiernos. Entonces, en ese marco, además de dar la solidaridad y seguir estando a disposición, quiero dejar una reflexión también, como hicieron mis compañeras y compañeros del Frente de Izquierda, qué significan estos resultados. Sin dudas, el gran derrotado es el PRO, que gobierna la ciudad hace casi 20 años, y es el responsable de que las familias trabajadoras no tengan para vivir, no les alcance el salario, no les alcance las jubilaciones, no alcance para pagar el alquiler, que los hospitales estén hechos bosta, que la educación pública también esté cada vez más deteriorada. Entonces, esa responsabilidad política que tiene el PRO en la Ciudad de Buenos Aires hoy se vio con esa abstención. Y esa es una primera reflexión que queremos dejar, como también se vio en el resto de las provincias, que ya lo vimos la semana pasada, que había cierta enojo o no ir a votar, expresaba un mensaje político, sobre todo a los gobiernos y a los partidos patronales. En el marco de que había 17 listas, en el marco de que las primeras listas se polarizaron, en el marco de que hubo una millonada de pesos para las principales fuerzas patronales, incluso aquellas que ni siquiera llegaron a tener la representación parlamentaria, el Frente de Izquierda ha logrado mantener una banca en la legislatura, y eso es muy importante, muy valioso, una banca que va el 10 de diciembre a asumir Vanina, pero como lo hacemos ya como una marca registrada en el Frente de Izquierda, vamos a estar las compañeras de los distintos partidos que integramos el Frente de Izquierda ocupándola también como parte de la rotación, porque nosotros desde el Frente de Izquierda mostramos una forma de hacer política completamente distinta. No tenemos absolutamente nada que ver ni con los empresarios, ni con los partidos patronales, sino que lo nuestro es pura militancia, es solidaridad de clase. Por eso las bancas del Frente de Izquierda y nuestras candidaturas han estado en cada una de las luchas que damos las trabajadoras, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, las disidencias sexuales. Entonces, compañeras, compañeros, un fuerte aplauso para esta banca, que bien logramos con toda la militancia. Y la pelea sigue, porque el Fondo Monetario Internacional, de la mano de Javier Milei y de todos los partidos patronales, se quieren quedar con todos nuestros recursos, viene a saquear el país y no lo vamos a permitir. Nuestra tarea es seguir organizándonos, enfrentando a este gobierno de ultraderecha a nivel nacional. Seguimos enfrentando a la derecha de la Ciudad de Buenos Aires y acompañando la defensa de la educación pública, la salud pública y cada uno de los reclamos populares. Fuerza, compañeras, fuerza, compañeros.
sabemos por qué.